Entonces, ya habíamos hablado como de lo que era una derivada. Una derivada uno lo considera ¿qué cosa? Como una variación infinitesimal con respecto a otra variable. Pero cuando nosotros hablamos ahora del término como de derivada parcial, nosotros simplemente tenemos que entender que esa variación la vamos a medir con respecto solamente a una variable, ¿ya? Las demás las vamos a considerar constantes. Entonces, ¿qué nos dice? El azul está mencionado, dice que la derivada parcial, ya en este caso con respecto a x, representa la razón de cambio instantánea de la función f con respecto a la variable x, mientras que la y permanece constante y viceversa. ¿Qué pasa ahora cuando derivamos parcialmente con respecto a y? Lo mismo, va a representar esa tasa de cambio instantánea de f con respecto a la variable y, mientras que la x la consideramos constante. ¿Ya? También podríamos darle una interpretación un poco más geométrica, recordar que tiene que ver esto como con pendientes, ¿ya? Cuando hablamos como de variaciones, lo podemos relacionar a las pendientes. Entonces, no sé, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, nos dicen un cilindro recto tiene 4 centímetros de ancho y 20 de altura. Hallar la razón de cambio del volumen respecto al radio y respecto de la altura. Es decir, si fijamos la altura h e incrementamos el radio, ¿cuál es el incremento? O lo otro, si fijamos el radio R e incrementamos la altura, ¿cuál es el volumen? ¿Cómo haríamos esto? Para hacer el ejercicio, tendríamos simplemente que primero mencionar la fórmula de volumen de un cilindro. ¿Cuál es la fórmula de volumen? Pi por el radio al cuadrado por la altura. ¿Ya? Sencillo. Entonces, lo que tendríamos que ver ahora es precisamente eso. Si fijamos la altura h, que se fije, quiere decir que no cambia, e incrementamos el radio. ¿Qué estamos haciendo cambiar? El radio. ¿Cuál es el incremento de volumen? ¿Con respecto a qué estamos derivando? Con respecto a lo que cambia, y es el radio. Lo que nos están preguntando en la primera es que calculemos la derivada parcial del volumen con respecto al radio. Entonces, vamos, derivemos parcialmente con respecto al radio. Ahí tenemos nuestro R. Yo los demás factores que tengo acá los voy a considerar constantes y voy a anotarlo aquí como pi por h, ya, porque no son las R, lo considero todo lo demás constante. Y derivo solamente el R cuadrado, que en este caso me daría 2R. Entonces el resultado final podríamos decir que esto es 2 pi R por h. Ese sería el incremento, en este caso del volumen, cuando incrementamos solamente el radio. ¿Ya? Ahora, al revés, nos están pidiendo, si fijamos el radio, incrementamos la altura, ¿ya? La altura h, la altura h. ¿Cuál es el incremento de volumen? Lo mismo. Acá nos están pidiendo la derivada parcial, pero ahora con respecto a h. Entonces, vamos a esta formulita original que teníamos. Ahora yo voy a englobar solamente al h, porque el h es el que a mí me importa. Entonces, todo lo demás, pi por r cuadrado, lo considero como una constante. Ya, en este caso no lo toco. Y la derivada en este caso de la h, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto me da esta derivada parcial? Pi por r cuadrado. ¿Ya? Ahí tendría mi derivada parcial con respecto a h y mi derivada parcial con respecto a r. De esa forma tenemos que intentar hacer las interpretaciones de estos ejercicios. Ahora, interpretación geométrica. Hablamos hace poco de esto, ¿ya? Lo que nos están diciendo acá es que una derivada parcial representa siempre la pendiente tangente, ojo con eso, a la curva y es igual a g de x. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás solo midiendo la variación de alguna forma, la variación con respecto a ese eje, ¿ya? Una forma, uy, yo tratar de explicarlo con esto. Si yo tengo aquí esta curva, si yo mido, por ejemplo, la variación con respecto al eje x, supongamos que este es el eje x, yo la puedo medir acá la variación. Todo esto sería. Pero si yo mido ahora la pendiente con respecto al eje y, ¿qué me da? Acá yo estoy viendo otra pendiente que en este caso es cero. ¿Ya? En este punto es cero y a lo largo de todo esto va a ser cero. ¿Ya? Entonces, si yo estoy viendo la pendiente en este punto, punto aquí que estoy fijando acá, ¿ya? Con respecto al eje X, ¿ya? Suponiendo que el eje X va en esta dirección, yo estoy diciendo que esta va a ser la pendiente con respecto al eje X. Pero si yo estoy viendo la pendiente con respecto al eje Y, ¿cuál es esa pendiente de esta curva? Va a ser cero en este caso, ¿ya? Por tanto, una derivada parcial, cuando lo analicemos de modo geométrico, lo que están diciendo es que este es el eje X, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces, a lo largo de ese eje, a lo largo como de esa como pendiente, o sea, de ese eje, nosotros, de esa dirección, nosotros tenemos que ver cuánto es lo que está subiendo o está bajando, ¿ya? Entonces la derivada parcial siempre va a ser eso. Como dijimos, derivada siempre hace referencia a que es como una pendiente de manera geométrica, pero cuando lo vemos de modo parcial es que solamente lo estamos midiendo con respecto al eje que a nosotros nos importa. ¿Ya? Lo mismo con respecto al eje Y, ¿ya? Con respecto al eje X, nosotros estábamos midiéndolo en una dirección, con respecto al eje Y se va a tener que medir con respecto al otro, ¿ya? Ahora, lo mismo, nos están diciendo hallar las pendientes de las direcciones X e Y de la superficie tanto, acá nos están dando una superficie. Que nos diga entonces que queremos encontrar las pendientes de las direcciones X e Y, literalmente nos están preguntando cuál es la derivada parcial con respecto a X y cuál es la derivada parcial con respecto a Y. ¿Ya? Es otra forma de que nos pueden preguntar, pero es lo mismo, ¿ya? Así que vamos con este ejercicio. Voy a derivar primero parcialmente con respecto a X. Vamos acá. Si derivamos parcialmente con respecto a X, fijarse que X solamente lo tenemos acá. Todo lo demás es constante y no está multiplicando la X, no está junto a la variable como para que podamos mantenerla, por ejemplo. Por lo tanto, la derivada parcial de X cuadrado es 2X y todo lo demás, cero. Esto se va, ¿ya? Porque al ser una constante, chao, la derivada de una constante, la variación de una constante es cero. Entonces aquí podemos generar una pequeña simplificación y simplemente nos queda que la derivada parcial de la función con respecto a x es menos x. Vamos a hacer lo mismo con respecto ahora a y. ¿Dónde tenemos y? Solamente aquí. Todo lo demás no tiene y. Por lo tanto, si derivamos parcialmente 0, la derivada parcial de esto nos daría 2y y el otro también nos daría 0. Entonces esos dos términos se transformaban a cero, porque son una constante y la derivada de una constante es cero. Y la derivada parcial de menos y cuadrado va a ser menos 2y. Es el resultado, menos 2y. Ojo, el ejercicio no está completo aún. ¿Qué nos están preguntando a nosotros? La derivada parcial en el punto. ¿Cómo nos representa el punto? Coma x, coma y, coma z. Entonces tenemos que decir, mira, la derivada parcial con respecto a x en el punto un medio, coma 1, coma 2, nosotros aquí dijimos, esto es menos x. ¿Cuánto vale el x? El x vale un medio. Entonces lo único que hacemos es menos un medio. Sí, menos un medio. Resultado menos un medio, ¿no? Listo. Ya. Porque no teníamos que colocar ni x, o sea, ni y ni z, no había nada de eso ahí. Ya. Lo mismo acá. La derivada parcial con respecto a y del punto un medio, coma 1, coma 2. Ahora, recordar, la derivada parcial en este caso es menos 2y. Solamente esto depende de la y, ¿ya? Y la y, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sustituimos el valor. Esto nos daría menos 2. ¿Sí? Así que ahí tendríamos las pendientes en las direcciones X y en las direcciones Y en el punto que nos están pidiendo, que al final vendrían siendo simplemente las derivadas parciales con respecto a los ejes que nos están pidiendo.